Buenas tardes a todos, buenas tardes a la gente que nos escucha. Esperemos que en el mundo, no solo en Guanajuato, porque finalmente la poesía es un lenguaje como el de la música, como el del arte universal. Y bueno, varias manifestaciones de ese arte nos convocan esta tarde y alrededor de un producto multiforme que tiene varias presencias precisamente artísticas. El libro Trazos del poeta Juan Manuel Ramírez Palomares, que pronto estará ya editado físicamente, como ahora tenemos que hacer la distinción, por parte del Instituto Estatal de la Cultura y de su casa editorial Ediciones La Rana. En este momento el libro es todavía un producto que no tiene esa condición física, pero que ya está prácticamente, ya tiene cumplidas todas sus etapas de elaboración. Trazos es un elemento más, un ladrillo, para usar un término bastante prosaico, que se agrega al edificio poético de Juan Manuel Ramírez Palomares, como todos sabemos, un escritor de larga trayectoria en las letras de Guanajuato, pero no solamente de Guanajuato. Trazos tiene es difícil caracterizar un libro. Siempre he dicho yo que los libros, la poesía no tiene temas. Y en el caso del libro Trazos, esta condición, digamos, abierta, esta condición ausente, ajena a las clasificaciones fijas, se cumple también de manera muy clara. Lo que también es claro, y no lo podemos negar, más allá de que neguemos la existencia de los temas, es que hay una presencia insistente sobre las luces del otoño. Hay de hecho un primer poema que se llama Canción de Otoño, que es una especie de declaración de intenciones del libro y que colorea buena parte de sus contenidos. Pero, ¿qué pasa con esta presencia del otoño a partir de la sugerencia de Juan Manuel Ramírez Palomares? Creo yo, lo digo en unas páginas prologales que acompañarán al libro cuando ya se publique, que acostumbramos a asociar el otoño, es una asociación finalmente milenaria, de pensar en el otoño como una etapa de declinación, como una etapa de nostalgia, de acabamiento, de pórtico casi a la entrega final que vendría a ser el invierno, asociado también con la esterilidad y con la muerte. No es el caso del otoño de Juan Manuel Ramírez Palomares, presente en el libro Trazos. Creo que hay, contrariamente, incluso subvirtiendo, yendo contra la tradición que asocia precisamente el otoño con la declinación, un fuego, una energía nueva, un recorrido avasallante, que ya en sí mismo, en la pura constatación de su presencia, contradice esa visión tradicional y me parece que injusta a propósito de la edad otoñal. La edad otoñal entonces está presente en el libro porque Juan Manuel Ramírez Palomares decidió empezar a escribir ese libro cuando entendió que llegaba a la edad otoñal, cuando inició la vida de su sexta década. Pero ese otoño entonces es un otoño que finalmente no hace sino contribuir a dar una organicidad, una unidad, una especie de nuevo matiz a las realizaciones de su poesía anterior. Hay un poema, justamente, no sé si sea esta ocasión en que nos permite la alternancia de una sesión virtual como esta, que reconozcamos esos matices del otoño en un poema que justamente se llama así, Canción de Otoño, y que dije yo al principio de esta intervención, tiene un elemento casi de declaración de intenciones de este libro. Juan Manuel, si quieres tener esa primera intervención dando lectura a Canción del Otoño, o si quieren que yo haga hasta el final mi intervención. Los moderadores que no lo digan, tengo todavía muchas cosas que decir. Si están de acuerdo, saludando a todos, a Cuauhtémoc, a Carlos Ulises, a Juan Manuel, me gustaría agradecer a la Universidad de Guanajuato esta invitación a presentar en el marco de su primera feria virtual del libro, pero la 62 en la larga historia de esta feria, la decana sin duda en el país de las ferias del libro, y por supuesto hacer hincapié en que el Instituto Estatal de la Cultura, por medio de Ediciones La Rana, no ha cesado, no ceja en
su intento de seguir editando poesía en un estado que, además de abonar con importantes poetas a la nación, también ha tenido una voz permanente de enriquecimiento, no solo del español, sino de la vida cotidiana por medio de poetas como Juan Manuel Ramírez Palomares. Esta edición, que muy pronto tendrá cuerpo físico, es ahora una presentación casi como un acto y auto de fe, en virtud de que no la tenemos, pero que existe ya, no solo en el ánimo del poeta, sino que existe ya en su trabajo editorial totalmente terminado. Hemos, gracias a que Juan Manuel ha concitado a varios artistas, hemos incluido en esta edición una obra gráfica pues muy sugerente, muy sorprendente, del músico Cuauhtémoc Trejo Barajas, que creo que acompaña muy bien esta edición y sobre todo que no solo adosa una intención poética, sino que la acentúa. Y ustedes verán muy pronto esta edición con estas, por decirlo menos, hermosas imágenes de Cuauhtémoc Trejo Barajas. Escucho que recientemente se ha aceptado oficialmente la cuarta edad. Antes, hablar de tercera edad era ya casi hablar de una etapa final del periplo de vida de las personas. Esto debido a que el nivel de años de vida ha crecido y la cuarta edad está oficialmente aceptada. No quiero decir tampoco que Juan Manuel esté rozando la cuarta edad, pero digamos que está como un recién nacido de esta cuarta edad. Y creo que ha querido explorar en este otoño, en su otoño, este alumbramiento, este nacimiento. Y veremos pues con esta lectura de poemas este asunto. Adelante, Juan Manuel. Gracias a todos ustedes. Quisiera, antes de leer algún texto, mencionar un poco por qué este libro, Trazos, para mí es tal vez el más importante en varios sentidos. No puedo decir el mejor, ¿no? No hay una cuestión de calidad. Es importante porque no es una obra únicamente de quien escribió los versos. Esta es una obra que tiene que ver con la intención y el ánimo siempre dispuesto a apoyar las propuestas de los artistas, de los creadores en el estado de Guanajuato, de Mauricio Vázquez, con quien hemos compartido ya otros proyectos. Hay varias obras mías publicadas por él en diferentes espacios y siempre ha estado dispuesto a recibir, a escuchar, a revisar y a dar luz verde a los proyectos o a las propuestas en las que él cree. Ahora, como representante del Instituto Estatal de la Cultura, a través de la dirección editorial de La Rana, me da oportunidad nuevamente de llegar al público con mi voz, con mis letras, pero hay otros elementos, personas que se sumaron a este proyecto. Primero, Carlos Ulises Mata, quien aceptó escribir algunas líneas. Y yo pienso que no es solo referente a esta obra, Trazos, que hoy se presenta. Carlos Ulises conoce mi trabajo desde hace mucho tiempo, desde las primeras obras. Entonces es alguien que conoce bien el desenvolvimiento de mi escritura, sus momentos, sus tonalidades diversas. Gozo de la
amistad de Carlos y por lo mismo hemos compartido ideas, puntos de vista, y eso nos une, nos ha unido y hermanado. Entonces, también a Carlos, gracias. Y Cuauhtémoc Trejo, también un amigo de hace mucho tiempo, admirado, querido, respetado, con su voz siempre suave y dispuesto a escuchar. En muchos momentos, sin muchas palabras, ha sido un apoyo y alguien que me ha animado a continuar. Entonces, es un lujo porque además yo tuve oportunidad de conocer estos dibujos de Cuauhtémoc. Tal vez las primeras personas que conocieron algunos de estos trabajos, yo tuve la fortuna de ser uno de ellos por la amistad con Cuauhtémoc. Y le pedí que si podía sumarse a esta obra, y volvemos a Mauricio Vázquez, quien además tiene una trayectoria como curador de obras de arte plástica, ha publicado también en diferentes espacios obras que tienen que ver con lo visual, y con su ojo de curador de arte aceptó que este libro se redondeara de esta manera. Entonces, Trazos es un libro que pertenece a 4 personas. Es un libro, yo digo que es una obra a 8 manos. Y eso para mí es muy hermoso, me satisface mucho porque además los 3 son mis amigos de muchos años en la vida. Esa es una primera parte. También agradezco a la universidad pues, la posibilidad de estar nuevamente en el foro de una de sus ferias de libro, y pues no queda más. Raúl Bravo, promotor también del libro y la lectura, que nos acompaña o nos ha acompañado en otros proyectos, colega, como decía él hace unos minutos. Entonces, este libro por eso es importante para mí, muy importante. ¿Por qué Trazos? Porque alguna vez me regalaron, mi hijo Diego me regaló una libreta de apuntes de las que usan los dibujantes. Dije, bueno, yo no sé dibujar, pero sé escribir, entonces cargaba mi libreta y empecé a escribir, a hacer escritura con la mano, y tomaba notas pensando en que era alguien que de lo que observaba, de lo que sentía, de lo que pensaba, iba haciendo algún trazo, iba dibujando en esa libreta, y ahorita no la encontré, pero estos fueron los primeros escritos, por eso se llama Trazos, porque además mi caligrafía es así, ¿no? Son como trazos, rayas, ¿verdad? Por eso Trazo. Y por eso invitar a Cuauhtémoc para que se uniera a este proyecto. Me da mucho gusto, estoy muy contento, aunque siento que en esta presentación virtual es como ver a un bebé en el ultrasonido. Yo espero verlo, que nazca. Yo quiero abrazarlo, espero la edición en papel, porque para mí los libros seguirán siendo toda la vida de papel. Entonces, vamos a ver a nuestro bebé en el ultrasonido. Los invito. Y esta es la carta de otoño, que comienza con un epígrafe de Julio Cortázar y dice lo siguiente: esa hora que puede llegar alguna vez fuera de toda hora, agujero en la red del tiempo, esa manera de estar entre, no por encima o detrás, sino entre,
Es ahora orificio a la que se accede al socaire de las otras horas, de frente y de lado, su tiempo para cada cosa, sus cosas en el preciso tiempo. Esto pertenece a Prosa del Observatorio de Julio Cortázar. Y Carta de Otoño dice lo siguiente: papeles al viento que viajan frágiles, como las hojas que caen de ese árbol que miras en la memoria. Ha llegado a la ciudad la luz espesa del otoño, ámbar, dulce, con ella el frío que te pide abrigo mientras la luna brilla más en la noche de cobalto. El tiempo y los caminos son infinitos, a pesar de los relojes y los mapas. Transcurren, te llevan con ellos de la mano a un destino hasta entonces ignoto. Tú mismo caminas al interior para mirarte desde las entrañas. ¿Quién has sido? ¿Quién eres desde la semilla hasta la hora de la madrugada en que despiertas en medio de la voz de una guitarra que te habla al oído? Dice tu nombre y en su pentagrama descifra letras calladas, escritas para ti, por ti. No lo sabías porque no había llegado el momento, porque debían pasar segundos, minutos, horas, días, años, antes de abrir los ojos del sueño a la conciencia, de la noche a la claridad que vislumbre el alba. Ese es el paisaje que ahora miras en el bosque de la vida laberíntica, un árbol más oculto en la maleza en donde se han guardado latentes larvas que emergerán como mariposas cuando vuelva la primavera, porque siempre regresa. Porque siempre regresa. Isla perdida en la más profunda distancia, la niñez con su algarabía de árboles y soles, lluvia que moja el portal, la tierra, los geranios, crepúsculo silvestre con aroma de Santa María, infancia, ahí queda esperando un niño en el quicio de la puerta, se levanta y va por ahí a buscar la vida, se levanta dejándose llevar, se levanta y va pensando en el retorno. El niño aguarda mirando un vuelo de luciérnagas, escuchando el nacimiento de las cosas. Migran la golondrina y el colibrí, la tortuga y el salmón, hibernan las ranas, las abejas y las hormigas. La reina, después del vuelo nupcial, desova a sus crías, que serán diminuta laboriosidad, extraña belleza, incesante suceder como la Vía Láctea. Llegó el otoño, cierra las ventanas y enciende el corazón azul de la flama, y a su amparo guárdate con lo que hubo florecido, porque en ese silencio hay para ti también una promesa. Espera y recuerda, contempla, renueva tus sentidos, tu sentir, mientras llegue el momento en que a tu pórtico llegue un haz de buenas nuevas. Otoño trae la honra que corona de blanco tu cabeza. Otoño, sosiego del alma ganado como el vellocino de oro, como el regreso a Ítaca, como el triunfo sobre el Minotauro, la conquista de tu propio reino. Hoy es siempre. Lo demás es transcurrir como ha venido sucediendo desde antes de saber cuál sería tu destino y la impronta de tus sueños, cuál tu nombre. Al escribirte y leer este mensaje, te sabes solamente humano, una parte del cosmos, valioso como una brizna de polen, brillante como la estrella más lejana que fenecía hace millones de años luz, aún hace llegar su destello. ¿Hay algo más? Sí, existes.
eres. Has vivido y en el devenir quedas para el recuerdo, para el olvido, para el anonimato entre la multitud, para las obras que hablen por ti. Ocre, ventoso, seco, de noches largas, son las huellas de tus pies en el viaje sobre la tierra, recuento de lo atesorado, de lo extraviado. Es el principio del renacimiento. Edad de oro, corazón vivaz de amar lo verdadero. Estas palabras son para ti, pero deja que vuelen como los años. También son aves. Después de la siega, en el verano la tierra es desbrozada y se apartan de ella los esquilmos. La cosecha ha sido producto de lo cultivado. Si al desgaire las plagas royeron los tallos y bebieron la savia, quedó la aridez del erial, frutos vanos, magros, alimento de hambre, desolación. En las orillas del silencio caminan los fantasmas, fatuas pinceladas de la suerte, tienen cara y pies y manos, trenzados en la ceniza y en el cieno, viajan con sus campanadas de leproso, sugieren recuerdos y se desvanecen, imitan visajes, van al baúl del olvido, dejaron su huella polvorienta en la ondulación de la frente y el cabello. También el estío trajo abundancia, alegría, mieses, frutos suculentos. El aire en su libertad dejó deslizarse alas y trinos. Lluvia para la provisión de los afanes del anhelo, de la esperanza verde en la enramada. Maná nutricio en medio del desierto. Un arco iris sin principio ni fin, intocable, pero cierto, como los ojos que lo miran a trasluz de la llovizna. Llega el otoño y alguien en el eco habla de tristeza, de abatimiento, pronuncia la palabra melancolía y se evapora en su neblina. Olvida que llegó la hora del recogimiento y la espera. La tierra barbechada descansa. Lo vivo muere, la vida no. Aguarda. Listo. Muy bien, gracias Juan Manuel, intenso. Antes de regresar con Carlos, me gustaría también agradecer a la Dirección de Extensión Cultural de la Universidad que organiza esta Feria del Libro y por supuesto a la editorial de la Universidad de Guanajuato, quien ha sido la institución que nos convocó para esta presentación virtual. Carlos, se ha dicho que en todas las cosas, especialmente en la patente, y esa que está debajo de la misma palabra, esa que designa a las otras palabras. Tú como lector avesado, como lector crítico de este libro de trazos, ¿qué nos puedes decir? ¿En qué puedes abundar respecto a la palabra escrita que descubre al poeta y que descubre esa otra palabra? Y creo que en el caso de Juan Manuel, esa palabra a la que tú me pides que me remita es curiosamente una palabra que siempre va acompañada de su contrario. Es decir, la trayectoria de Juan Manuel, eso que yo eludí hace unos momentos en mi primer comentario, decir que es un tema, porque insisto que no se podría delimitar de esa manera, es sobre todo una trayectoria entre campos imantados, ¿no? Esa palabra sobre la que me pides que me pronuncie es siempre un par de palabras, es siempre un campo de oposición, es un campo de fuerzas que a la vez se atraen y se rechazan, y que a la vez se afirman y se contradicen, y que podríamos ubicar entre varios polos, digamos, conceptuales, más que exactamente de palabras. Un primer polo conceptual que quizá en este poema, Canción de Otoño, no se insinuó, pero en otros poemas del libro Trazos sí aparece, es este juego de fuerzas entre la infancia
y la adultez. La infancia como paraíso, la adultez como caída en el sentido de pérdida de inocencia y también a veces como caída física. Pero hay también otros pares de palabras. La necesidad, casi la vocación, el destino que el poeta asume, que Juan Manuel Ramírez Palomares asume, a favor, digamos, o a favor de la renuncia, o en torno de la soledad y del silencio, pero teniendo como un par contrario, como un par imantado contrario, que lo hace salir de ese encierro y de esa soledad, la necesidad de comunión, la necesidad de la compañía, la necesidad del amor, bueno, ese sí creo que está bastante bien perfilado en Canción de Otoño que acaba de ser leído, pero hay también otro tipo de oposiciones en esa, de pares de palabras o de pares de conceptos a través de los cuales la poesía de Ramírez Palomares se ha ido siempre dibujando. Otro sería el de la vigilia y el sueño, el de la lucidez, el del extravío, el extravío religioso, el extravío alcohólico, el extravío de la mente, por un lado, y del apaciguamiento de eso, que repara ese extravío. Entonces, vigilia, sueño, infancia, adultez, soledad, necesidad de comunión, y hay uno muy importante que me gustaría resaltar, y que es el elemento de, hay en la poesía de Ramírez Palomares una persistente registro de las cosas del mundo. Vimos pasar ahora mismo los campos de trigo recién segados, convertidos en barbecho, molidos para volver a alimentar la tierra. Hay entonces ese elemento de constatación de las presencias del mundo y de él frente a las presencias del mundo, pero hay también una muy insistente y que alguien consideraría paradójica, constatación de la disolución de la persona que está captando esas presencias. Entonces, el mundo existe, el mundo deja de existir. El mundo está aquí y el mundo se está muriendo. Pero yo pienso que Canción de Otoño viene un poco por eso a tener ese valor de credo literario. Siempre al final, y lo dice el último verso del poema que leyó, al final siempre triunfa la vida. Es decir, no hay, por supuesto, hay una especie, hay un poema que quizá más adelante Juan Manuel pueda leer, de no ser así este alborozo, se llama, que justamente resuelve en una especie de síntesis magistral estos dos elementos entre infancia, adultez, vigilia, sueño, soledad y comunión, presencia y muerte. Si en su momento tenemos tiempo, creo que va a ser muy, muy útil hacerlo. Quisiera, porque sé que esta será mi última intervención, decir también un poco más para citar la voz de Cuauhtémoc Trejo, aunque serás tú, Mauricio, quien decida en qué momento Cuauhtémoc participa, que recogiendo lo que dijiste tú, lo que dijo Juan Manuel a propósito de la peculiaridad de este libro, que tiene presencias artísticas, la presencia de la voz y la presencia visual de Cuauhtémoc Trejo, todo ello, digamos, cristalizado en la solución editorial que dará la Ediciones La Rana, en el libro que pronto tendremos, porque me parece que es un resultado muy afortunado. Ya ustedes lo dijeron, pero quiero dar una precisión, argumentar este entusiasmo. Mi entusiasmo a propósito del resultado de este libro en el que se alternan los dibujos a la aguada de Cuauhtémoc Trejo, me parece que se funda sobre todo en el hecho de que vistos independientemente tenían una entidad, y cuando se unieron estas dos expresiones, la poesía y los dibujos de Cuauhtémoc Trejo, mágicamente, no tengo otra forma de decirlo, cambiaron su naturaleza y cambiaron las sugerencias que nos ofrecían para ser percibidos. Es decir, cuando leemos los poemas, si hubiéramos leído estos poemas sin los dibujos de Cuauhtémoc, estoy seguro que los habríamos leído de otra manera. Y si hubiéramos visto los dibujos de Cuauhtémoc en una exposición sin los poemas que ahora tiene a un lado de Juan Manuel Ramírez Palomares, los habríamos visto de distinta manera. Esto me parece una cosa que no voy a ser yo quien la resuelva, ¿no? Es decir, ¿por qué pasa esto, no? ¿Por qué esa colindancia de energías, de fuerzas, de presencias
a la vez no pierden su individualidad, pero se prestan sus energías, se entregan una especie de, volveré a usar la palabra, de imantación que sin negarlos mejora al acompañante expresivo que tiene a su lado. Entonces, dinos, Mauricio, si continuamos con un poema más y si entra Cuauhtémoc Trejo, tú tienes el control de la sesión. Sí, Carlos, gracias. Sí, en efecto, yo creo, y adelantándonos un poco a las palabras de Cuauhtémoc, creo que la obra de Juan Manuel y la obra de Cuauhtémoc se cosignifican en esta edición. También la lectura visual de las obras de Cuauhtémoc, en mucho sentido, encuentran una explicación en las palabras de Juan Manuel, como una especie de milagro del encuentro, ¿no? entre los dos. Juan Manuel, a mí me gustaría regresar contigo para leer otros textos, haciendo hincapié en que tu poesía también es como la poesía en general, un vocablo virgen, ¿no? Que está libre de todo prejuicio. Es un verbo creado y es también una palabra recién nacida. Es una palabra que nos amanece al mundo, Juan Manuel, y yo creo, sin exagerar, que tu poesía es justamente ese permanente no alejarse del alumbramiento, no alejarse del alba, no alejarse de la mañana. Así es. Muchas gracias. Bueno, voy a leer varios textos. Ustedes me van diciendo si pausamos o puedo leer de corrido, porque me gustaría con lo que leeré apoyar lo que ustedes han expresado. Y bueno, es cierto, Cuauhtémoc y yo hemos platicado o conversado muchas veces como amigos en la calle o en algunos lugares, pero en este libro dialogamos. Es un diálogo secreto, es un diálogo de hermanos. Muchas veces así nos llamamos. Bueno, Cuauhtémoc me dice a mi brother siempre. Y entonces, en este libro hay ese diálogo. Quiero leer este texto. A veces me quiebro sombrío, me aflige estar vivo, simulo, renazco aterido, cansino y opaco camino en el filo, quebranto en las alas, me muero suspiro, hundido en la noche, pájaro perdido, papeles de nostalgia y ceniza, un hombre desorientado por la lluvia, sonrisa de acíbar, descoyuntado, inconcluso, murciélago, sordo frente a las paredes del extravío, genuflexo de impiedad, abrojo y ruido. Esto será la tristeza, perder las alas en pleno vuelo, navegar por un mar de arrecifes, en un barco ciego, la carcoma de la muerte. En solo mutismo, pregunto. Hoy nací con los ojos abiertos al pasado, acunado en los ladridos de la madrugada, en la planicie de la desnudez asolada. Nací hace tanto que lo recuerdo como un sueño vago, desposeído y feliz, aún sin nombre, con caminos por andar sin cansancio, amamantado por la leche de la luna, sin sed ni espanto. Hoy nací a la vejez, al punto final, a la distancia, al olvido. Digo, a ornar con mi flor al camposanto. Habla de la palabra, que muchas veces en mi escritura hago mención de esto, ¿no?
uno de mis primeros poemas publicados en La pesadumbre, el olor de la fruta. Hablo de esto, de que la poesía es madre que asesina. Siempre en mi obra ofrezco como una ofrenda a este don que se me otorgó, el de la palabra poética. Voces. De palabras los senderos por donde llegué a la casa, de palabras en donde conocí seres de palabras y con ellos amé y viví rencores de palabras, bajo un cielo de letras y silencios, mirando amaneceres y ocasos frente a mares y valles de palabras. He sido héroe mítico y grano mineral, durmiente en sueños de palabras. Todos los verbos me hicieron suceder y ser en otro yo, un tú dentro de mi alma, aquellos en nosotros, antes, hoy, después, el tiempo venidero, navegante, conejo blanco, almirante, corcel, rojo fugitivo, los delirios, la agonía, tornado, todas las mujeres, los hombres, los niños y seres fantasmales. Soy mensaje en una botella a la deriva en medio del océano de voces inaudibles, susurro, mudez, eco en sordina. Y bueno, también una ofrenda a la otra mitad o a la mitad de la vida, el ser femenino, las mujeres, la mujer, no las mujeres, la mujer, si lo prefiero así. Y en este libro Trazos quise manifestar también, porque al principio se habló del otoño, que el corazón siempre es joven. Recuerdo a Octavio Amortegui, nuestro amigo poeta colombiano, que alguna vez acompañándolo, caminando del brazo junto con él por su edad, a él le gustaba siempre que lo invitábamos a algún acto que estuviera cerca suyo alguien, alguna mujer, además de su hija Tatiana Amortegui. Y yo le pregunté, maestro, ¿y esto por qué? Y me dijo, en broma, en serio, dijo, ¿que no sabes que las veredas quitarán, pero la querencia cuando? Y este libro también tiene que ver con lecturas. Después de leer La casa de las bellas durmientes de Murakami, después de leer el libro de los amores baldíos de Kundera, después de leer del mismo Kundera La insoportable levedad del ser, después de leer a García Márquez con el libro de Las putas tristes, que está inspirado en la obra de Murakami, escribí estos versos. Sí, hay una fuga de claridad en las calles que me llevó en turba al río añejo de la mar distante, de su profundo abismo, de su oquedad perpetua, de su vibrante y pulcro vocerío, de las manos de agua, de la frescura plena, de la sonrisa nueva, de la cara limpia de la mujer sirena, de soñar despierta y estrechar su espalda transfigurada en alas. Santa Señora del Olvido, cruz del desamparo, muerte del hastío, llagas del impedimento, sepulcro del destierro, lengua de los mudos, ojo de invidencia, mueca de la agonía, desierto de los sedientos,
brújula del espejismo, aparten de mí su cáliz, dejen mis huesos huecos, intacto el corazón que en mí vive. Y podría pertenecer a una serie que se llamara El libro del amor senil. De no ser así, hubiera sido refugiarse en las ruinas de la amnesia, en el triste final de la tristeza, en la torpe nostalgia por el Edén perdido. De no ser así, este alborozo, el encanto repentino, el fuego fugaz, la estridencia de los cuerpos, el escorzo de unas manos que me uncieron al ungirme, ¿qué fuera? Si la vida que dejé en 100 lugares hubiera muerto, no tendría, no sabría. Menguado en la isla de los años, vería partir el último suspiro, no en tu costado, quimera. Y bueno, que son trazos, es escritura a mano. Ella dijo su nombre, él la miró como si presenciara la creación de un mundo. Entró por la puerta de la madrugada, la abrazó desconocida. Subieron a tientas los peldaños de una casa que cercó sus cuerpos. Desnuda, sudaba y temblaba su voz como si fuera la primera vez después de navegar en piélagos remotos. Los envolvió el silencio que emboza la soledad. Partió sin decir ni prometer nada, porque nada había en ese encuentro. Tal vez la ruina de un hombre moribundo, tal vez el desencanto por lo duro de la vida. Le pidió que volviera para no olvidarla, para oír de nuevo el rumor de su cabello, para beber los alcoholes de sus besos y dejar en ellos el corazón sediento. Así fue. Volvió aún extraña, con una sonrisa falsa, distante, otra. Y volvieron a unir sus avatares, desmadejaron la piel en movimiento, jadearon frenéticos de olvido, partieron cada uno a su abismo y se encontraron juntos sonriendo sin saber pronunciar una palabra. Salió por la ventana de la noche y se quedó sola, como solo dejó en el lecho el cuerpo enfermo de delirios del hombre, su único testigo. Un día y otros y muchos pospusieron el retorno. Llegó de nueva cuenta en las trizas doradas de la tarde. Era agua lustral, pan sacramentado. Se miraron largamente con tersura, se llenaron de voces. La de ella, una campana argentada. La de él, el oleaje después de la tormenta. Lozana y cándida como la aurora, gota de rocío, aire fresco, reinar. Su nombre, una gota de miel en la lengua, tregua del dolor, albricias, sinfonía de sueños. Pero había una distancia entre los dos, el tiempo. Árbol añoso con un brote nuevo, de ramaje frágil, sin nidos y verde la esperanza. Días y noches de encuentros sucesivos, un extraño maridaje de cuerpos separados, tormentas, sismos, tornados, erupciones, y una paz semejante al destello de los astros. Entre prisas y sorpresas,
desvaríos y desafíos, eufemismos y sutilezas, se daban cita a merced de su secreto. Piel morena, ojos profundos como todos los misterios, promesa núbil para un espíritu hollado, y eran entonces horas breves, un reposo de años y minutos, un paseo por ciudades y desiertos, un aleteo, un vuelco, un suceso, los frutos del verano, semillas, follaje en movimiento, eran y son un andar a lo desconocido, un desandar, los pasos con tropiezos, dos pares de manos, dos ojos, de oídos, alientos separados que se unen por el destino y se desvanecen en el viento como todos los suspiros. Bien. Muy bien, Juan Manuel. Gracias. Muy bien. Me gustaría ahora escuchar las palabras de Cuauhtémoc Trejo. Hay que decir que si ya es bastante exigirle al poeta que trate de expresar cosas inexpresables, es también complejo exigir a un artista visual el tratar de exponer en concordancia con la poesía algún tipo de significado. Sin embargo, en el caso de Cuauhtémoc Trejo, en el caso de esta feliz concordancia entre la obra poética de Juan Manuel y la obra visual de Cuauhtémoc, ha encontrado un cauce, digamos, la voz de los dos, y yo decía al principio, se han cosignificado. ¿Qué quiero decir? Han encontrado un alimento mutuo para decir más cada uno del otro. Vamos a escuchar a Cuauhtémoc que nos platique un poco cuál es la historia de estas imágenes, de estas poesías visuales. Sí, pues antes que nada agradezco enormemente la amistad entrañable del maestro Juan Manuel Ramírez Palomares y esta invitación a participar ha sido una sorpresa bastante, pues, importante para mí porque finalmente he decidido abrir algunos de mis cuadernos de dibujo, de mis archivos, porque la ocasión lo amerita de una manera muy afortunada. Hay que decir que no son ilustraciones previamente pensadas, es una coincidencia, una sincronicidad de ambas plumas, digamos, ¿no? Juan Manuel conocía mis dibujos, yo por supuesto que he conocido sus libros, y coincidir con él ya no lo habíamos planteado por ahí a lo largo de nuestra amistad, y finalmente se dio de una manera que a mí me complace enormemente, ya que veo un trabajo editorial, un diseño editorial también muy, muy afortunado y que agradezco, que le hacen bastante justicia a ambos trabajos y que no es fácil, ¿no? No es fácil coincidir, ¿no? Quiero decir que puedo decirlo desde mi trayectoria como músico, la confluencia entre las artes es muy, muy importante para mí, y creo que realmente las artes tienden más hacia la poesía que hacia ninguno otro. Creo que a los músicos nos deberían de enseñar poesía, a los artistas visuales nos deberíamos de aprender poética. Creo que este mundo sin poesía no sería posible. Entonces, agradezco una vez más esta confluencia, esta coincidencia, esta sincronicidad o esta sinestesia más bien, ¿no? que se da en este libro, en trazos de Juan Manuel Ramírez Palomares. Realmente
la sencillez, digamos, de que nos da la pluma, la aguada, me parece mucho, mucho más cercana a la poética, a la expresión de la palabra, que una técnica, por ejemplo, compleja, una técnica mixta o hablar de obras más grandes, ¿no? Me refiero visualmente óleos o cuadros más grandes. Entonces, realmente me encantó desde el principio el proyecto, desde el título hasta la selección de obra, de la cual estoy muy agradecido con Mauricio Vázquez y con Carlos Ulises también por sus palabras introductorias. Y me parece que pues nada más nos hace falta esperar el final sobre papel, porque realmente es lo que le va a dar la forma final a este a este proyecto que es un sueño de todos nosotros. Agradezco mucho y un abrazo a todos. Gracias. ¿No? Carlos, ¿qué podríamos abundar respecto a este encuentro entre el arte de Cuauhtémoc, un músico, como todos sabemos, y la poesía de Juan Manuel? Sí, yo creo que hay de entrada dos posibles, dos coincidencias que me parecen muy dignas de resaltar. Una es que, y aunque Cuauhtémoc no lo contará, o si no lo hará el propio Juan Manuel, lo puede hacer uno o el otro, no se trata, y también se desprende de las palabras que tú acabas de decir, no se trata de una ilustración de los poemas, se trata de obras que se crearon con independencia, con una especie con una autonomía de inspiración, vamos a decirlo así, para entendernos. Es decir, Juan Manuel escribió sus poemas en su casa, en un momento, ante una circunstancia específica que se lo reclamaba, y Cuauhtémoc, a lo largo de determinado tiempo, compuso sus dibujos y elaboró sus dibujos. Después, el encuentro del que hablas, la coincidencia, la posibilidad de otorgarse nuevos significados, se dio cuando ya ambos existían en el mundo. Es decir, no se hicieron los poemas teniendo a la vista los dibujos, ni los dibujos teniendo a la vista los poemas, sino se crearon de manera independiente. Pero sin embargo, como ocurre con la circunstancia no siempre explicable, no siempre racionalizable del encuentro amoroso, hay aquí también un acontecimiento que se puede asimilar con el encuentro amoroso. Es decir, dos obras que se habían creado de manera independiente, como dos seres que habían nacido en dos continentes, se cruzaron sus caminos y se gustaron, digamos, ¿no? Y vibraron en una especie de registro semejante, para decirlo con un término musical, y rindieron y ofrecieron significados que hasta ese momento no sabían que tenían, ¿no? El libro de Juan Manuel, cuando uno termina de leerlo, esta es una experiencia que el lector tiene prometida para cuando el libro exista, pese a visitar espacios o experiencias o recuerdos en algún momento llenos de ceniza y llenos de sombra, nos deja una impresión general de ligereza, una impresión, digo yo en algunas palabras del prólogo, aérea, una impresión que se acerca más al dibujo que a la pintura, porque sus trazos son muy netos, porque sus trazos son muy claramente dibujados, y no hay allí los empastes de la pintura, no hay ahí la rugosidad que a veces tiene el arte pictórico, sino el despojamiento, la línea clara del dibujo. Y vienen entonces los dibujos de Cuauhtémoc, que precisamente trabajan en esa línea. Son dibujos hechos a la guada, y entonces justamente sus líneas, sin ser siempre líneas netas, pero son siempre líneas identificables, pero son líneas que también comunican esta impresión aérea, de ventilación, digamos, de aire que circula a través de sus figuras. Entonces, coincido perfectamente también contigo en el elemento de la potenciación de sus significados, ¿no? Va uno recorriendo los dibujos y va leyendo los poemas,
y nos obliga la contemplación de los dibujos de Cuauhtémoc a leer los poemas con una pausa que no les daríamos si no estuvieran allí. Y a la vez, los dibujos de Cuauhtémoc parece, sobre todo con un trabajo me parece que muy brillante, muy acertado de Tonatiuh, el diseñador de Ediciones La Rana, que a veces entremezcla de tal manera los dibujos, no tanto, nunca crea una separación, un divorcio entre uno y otro, sino al contrario, y a veces diría que si uno sigue la línea del trazo de Cuauhtémoc, se conectaría con la línea caligráfica de la escritura de Juan Manuel. Esos dos elementos que me gustaría señalar. Me gustaría, Juan Manuel, para ir cerrando esta presentación, que tú también nos abundaras sobre esta pues, natural, digamos, concordancia entre tu obra poética y la obra de Cuauhtémoc. Bueno, yo creo que el arte siempre se hermana, o algunas de las manifestaciones artísticas, ¿no? A mí me gustaron desde muy joven las obras, por ejemplo, los dibujos de Elvira Gascón, y recuerdo mucho esos dibujos que también son líneas, que son trazos, que ella en muchos números del suplemento cultural de Excelsior ilustraba poemas, ilustraba textos que aparecían ahí, Elvira Gascón. Y cuando conocí la obra de, bueno, y otros libros, ¿no? De diferentes autores, pero cuando conocí la obra de Cuauhtémoc dije, aquí está, ya nos encontramos, ¿no? Como mencioné en algún momento, nos habíamos coincidido en lugares y esta vez sentí que se dieron la mano, nos dimos la mano, yo la la pluma, la de la escritura, y él para sus dibujos. Me gustó también que en esta ocasión no fue un diseñador quien ilustró una obra o tomar obras ya existentes para complementar un libro. Y además no son muchos los libros de poesía que tienen este ritmo, ¿no? Un libro es un objeto de arte completo, cualquier libro, ¿no? Es una pieza, mencionó Carlos Ulises en algún momento, es un ladrillo en un edificio, pero también es una pieza bella. Los libros son hermosos por sí mismos, pero más, si como en este caso, yo considero Trazos como un libro de arte, por la palabra y por los dibujos de Cuauhtémoc, que generosamente aceptó participar, que participáramos juntos, no conmigo, sino juntos. Y vuelvo a mencionar, y que están también ustedes, tú, Mauricio, y Carlos Ulises, porque es un libro en ese sentido redondo, aunque muchas veces los libros son rectangulares o cuadrados. Pero este es un libro que, aunque tenga ese formato, es redondo por lo que mencioné. Un editor, un artista visual, un escritor, poeta, un crítico con una trayectoria larga y un curador que es el mismo editor. Entonces el libro se completa. Los libros yo no entiendo los libros que se hacen como si fueran tesis para presentar un examen recepcional, o que se hacen porque hay necesidad de estar publicando para cumplir el gasto, el presupuesto. Los libros, como se leen con cariño, deben hacerse también con cariño, con amor. Y se siente esto. Entonces, qué bueno que nos encontramos, Cuauhtémoc. Creo que no tendría yo muchas razones de pensamiento para decir por qué Cuauhtémoc
y yo estamos juntos en esta parte del libro, sino que más bien son razones del corazón que la razón no entiende, como ya saben, ¿no? Es lo que podría decir. Gracias, Juan Manuel. Muy bien. Bueno, estamos llegando a la parte final de esta presentación. Me gustaría escuchar algún corolario de Carlos Ulises Mata y pedirte, Juan Manuel, la lectura de un poema final de esta presentación, rogándoles a todos estar al pendiente de esta presencia física del libro Trazos de Juan Manuel Ramírez Palomares, editado por Ediciones La Rana, el Instituto Estatal de Cultura de Guanajuato. Adelante, Carlos. Sí, seré obviamente muy breve para no extender demasiado el volumen completo de la presentación y simplemente para redondear algunas cosas que ya adelanté. Es decir, los libros tampoco son objetos aislados en la trayectoria de un escritor. Es decir, no es una cosa que se añade y que luego más tarde se puede desprender de ese conjunto, sino son la configuración del conjunto. En el caso de la obra de Juan Manuel Ramírez Palomares, que yo tengo, vamos, probablemente habrá algunos poemas incluidos en alguna plaquette publicada a finales de los 70, que son la parte que no he leído de su poesía, pero la parte sustancial, reunida también por Ediciones La Rana, que de alguna manera sería hasta una ocasión para recordar su existencia, presentada en el año de 2018 con el título de Obra Reunida, de Juan Manuel Ramírez Palomares, y bajo el sello, insisto, Ediciones La Rana, presentada en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, presentada también en alguna ocasión en Guanajuato, nos daremos cuenta, quien tenga ese tomo de probablemente un poco más de 400 páginas, y a ese tomo lo ponga a un lado, lo lea y en colindancia, en acompañamiento de trazos que está por aparecer, y se dará cuenta, incluso si los leyera omitiendo el conocimiento de que fueron escritos por el mismo autor, si la pura lectura lo empujara a una especie de conclusión a ese respecto, terminaría por darse cuenta que los escribió la misma persona y que los padeció el mismo espíritu. Es decir, este libro viene en todo caso a prolongar, digamos, esa trayectoria de Juan Manuel Ramírez Palomares, que ya supera un poco más de 20 libros, pero viene a incorporarse a ese conjunto de una manera armónica. Es decir, ni siquiera puesta al final, ni siquiera puesta, sino a través o alrededor de la trayectoria que vienen dibujando los otros libros. Entonces, hablar de Trazos es hablar también de la poesía reunida publicada por La Rana. Recomendar Trazos, el libro que está por aparecer, es también invitar a los lectores a acercarse a esa compilación que reúne 3 o casi 4 décadas del trabajo poético de Juan Manuel Ramírez Palomares. Adelante, Carlos. Juan Manuel. Gracias. Pues yo solamente quiero agradecer nuevamente a ti, Mauricio, por todo este camino que hemos recorrido juntos desde otros encargos tuyos en cultura municipal en Guanajuato, en la Universidad de Guanajuato, a través de tu gestión en otros espacios y sobre todo por la amistad que siempre has manifestado hacia mi persona. Muchas gracias y a Carlos también, a Cuauhtémoc. Sería lo que tengo que decir. Pues muchas gracias a todos, agradecer a la Universidad de Guanajuato, a la edición 62 de su Feria del Libro, su primera feria virtual, desearles mucho éxito y gracias Cuauhtémoc, gracias Carlos Ulises, gracias Juan Manuel, Gracias. hasta la próxima.